suena. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Simplemente me subo y no repito los agradecimientos, pero sí que dejar encima de la mesa o dejar patente el hecho de que nosotros necesitamos mucho estos actos. Quienes también estamos aquí, estamos tomando la palabra, necesitamos mucho estos actos. Lo necesitamos en primer lugar, lo comentaba el otro día con una compañera, después de una jornada muy larga, con Eva, que está aquí delante, comentaba lo diferentes que nos sentimos en las mesas de negociación cuando sabemos que tenemos esto detrás. Y la diferencia con la que uno se sienta y se comporta cuando entiende que lo que tiene detrás no son solo electores o gente que ha decidido que consumía un producto, el producto Podemos en vez de consumir otro producto, sino que siente que hay un compromiso y pone encima de la mesa y nos acompaña con un calor, pero también con una exigencia de rendición de cuentas. Eso hace que cuando nosotros nos sentamos a una mesa a intentar llegar a un acuerdo, nos sentamos por una parte sabiéndonos muy acompañados. Y eso no se siente uno siempre cuando habla en la televisión o cuando habla en las ruedas de prensa o cuando toma la palabra en las instituciones, pero sí que se sienten actos así. Pero también al mismo tiempo nos sentimos con una fiscalización detrás, nos sentimos con una exigencia de estar a la altura y con mucha gente que no nos ha dado un voto. Nuestros votos el 20 de diciembre no son solo una papeleta, es mucha gente que venía de estar harta de la política tradicional, que venía de haber sido defraudada por un partido o por otro y que lo que ha puesto en esa papeleta ha sido mucha confianza y mucha ilusión. Y esa confianza y esa ilusión no se depositan mucho tiempo. Hay gente que la depositó hace 2 décadas y hay gente que nunca la ha depositado y gente que todavía no la ha sentido pero que todavía duda. Esa carga de emoción pero también de esperanza nos obliga y supone para nosotros un compromiso, es un contrato que nos hace que si cuando nos sentamos de un lado tenemos a unos, sabemos que detrás también tenemos a otros que no nos dejan retroceder, que nos marcan límites a partir de los cuales podemos movernos y que nos exigen también rendición de cuentas. Y para esto deben servir también estos actos, para esto tienen que servir también estos eventos y la posibilidad de que nosotros expliquemos lo que estamos haciendo y en las condiciones en las que entendemos que nos encontramos. Hace falta porque no son semanas sencillas, no son decisiones sencillas y van a venir semanas todavía más complicadas y van a venir semanas todavía con mucho chantaje y con mucha presión para nosotros. Y es necesario que para sortear esas semanas y que para estar a la altura seamos capaces de explicar nuestras razones y de multiplicarlas. Y esa no es una tarea de quienes cogemos a menudo un micrófono, esa es una tarea del conjunto de la militancia. Nosotros solo vamos a ser capaces de salir de este trance en el que hay posibilidades históricas pero también hay riesgos si la militancia asume como una tarea protagónica y de primera orden explicar nuestras razones y llevar a todas las conversaciones, como decía antes Rafa, cuáles son las razones por las que tomamos determinadas decisiones, qué orientación estamos pensando y en qué objetivo o hacia dónde estamos mirando cuando hacemos una buena parte de las cosas que hacemos. La Ley 25, que los compañeros han explicado, es también un símbolo de para qué entendemos nosotros que deben servir las instituciones. Pero nuestra defensa de la Ley 25 y nuestra presentación de la Ley 25 en el Congreso de los Diputados y nuestra defensa como un proyecto central también es un símbolo de lo que entendemos nosotros por lo que es construir un país y por lo que es construir patria. Es normal ahora escuchar mucho en los medios de comunicación que tenemos un problema porque no se conforma gobierno. Se tiene que conformar gobierno, hay que respetar los plazos, hay que seguir los trámites y se tiene que conformar gobierno. Pero si no tenemos cuidado, la vida parlamentaria puede sustituir el conjunto de la vida política y podríamos pensarnos que el mayor problema que tiene España es que las formaciones políticas se ponen o no se ponen de acuerdo, cuando el mayor problema que tiene nuestro país es que hay 1/3 de la población que no tiene la seguridad, que no tiene las garantías de saber si va a llegar a fin de mes, mientras hay otros que han estado robando, derrochando y saqueando lo que eran los recursos de todos. Y por cierto, un saludo cariñoso que hoy nos ha citado a la señora Rita Barberá.
a la que le tenemos que decir que estamos profundamente orgullosos de que nos cite como modelo antagónico. Efectivamente, si hace falta llegar a las instituciones, es para que el modelo del saqueo y del despilfarro tenga la puerta de nuestras instituciones cerradas, porque si no, nunca vamos a tener la garantía de que los recursos de todos se utilizan para el bien común y no para financiar las tramas mafiosas de nadie. Hay muchas de las cosas que pasan en las instituciones que suceden con unos trámites y con unos tiempos que están hechos para que sea muy difícil mirar y para que sea muy difícil atribuir responsabilidades y para que sea muy difícil la transparencia. Pero cada una de las decisiones y de las discusiones que a veces tenemos, que parecen muy alejadas, tienen importancia en cosas materiales concretas. Cuando se tuvo que constituir la mesa del Parlamento Español, que es el órgano de gobierno del Congreso, hubo un acuerdo por el que el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos se repartieron las posiciones en esa mesa. Por cierto, el Partido Socialista cambió tener a su presidente a cambio de entregarle la mayoría al Partido Popular más Ciudadanos. Cuando discutimos sobre eso, hay quien nos dice que eso significa discutir sobre sillones. ¿Cuál es el efecto de que hoy el Partido Popular más Ciudadanos tengan la mayoría en la mesa? Que va a ser mucho más difícil que se admita a trámite para que se discuta en el Pleno la Ley 25 que nosotros estamos proponiendo. Cuando algunos con algún cinismo nos dicen es que estáis discutiendo de sillones, estamos discutiendo de equilibrios y de poder político. Si tiene mayoría gracias a ese pacto, Ciudadanos y el Partido Popular intentarán cerrarle la puerta a la tramitación de la Ley 25. Si hubiera habido un acuerdo decente que hubiera respetado cómo votaron los españoles el 20 de diciembre, tendríamos un órgano de gobierno del Congreso de los Diputados que facilitaría que una ley de primer orden, de primera necesidad para la gente más golpeada de nuestra sociedad se pudiera tramitar de urgencia, igual que se tramitaron de urgencia los rescates a los bancos, los rescates a las autopistas o la modificación del artículo 135. Si tuviéramos un reparto de equilibrios en las instituciones que estuviera al servicio de nuestro pueblo, se tramitarían de urgencia que no hubiera cortes de luz y no se tramitaría de urgencia que hubiera que cambiar la Constitución cuando lo dijera la señora Merkel. Cuando nos recuerdan y nos dicen estáis hablando de sillones, le tenemos que decir estamos hablando de equilibrios para ir en una dirección o para ir en otra. Cuando en los sillones se sientan los representantes de los privilegiados, se hacen leyes al servicio de los privilegiados. Cuando en las posiciones institucionales conquistadas por el cambio político metemos a compañeros que aseguran que van a permitir que se tramiten las urgencias de la gente más golpeada, se hacen leyes al servicio de la mayoría social. Y esa es la diferencia básicamente entre un Ayuntamiento de Madrid al servicio de nuestra gente que es capaz de reducir la deuda y al mismo tiempo de incrementar el gasto social, o una comunidad autónoma al servicio de que no se destapen las tramas mafiosas y que no se destapen las tramas de la financiación B del Partido Popular. De eso discutimos cuando estamos discutiendo de equilibrios en las instituciones. El 20 de diciembre tuvimos un resultado que es un resultado intermedio y es muy importante explicar esto. Os acordaréis que cuando empezamos la campaña electoral, mucha gente intentaba diseminar la tristeza, intentaba contarnos que lo del cambio ya no era posible. ¿Os acordáis esas famosas encuestas que decían que nos hundíamos? Anda, que si no nos llegamos a hundir. ¿Os acordáis permanentemente esa cantinela una y mil veces repetida que no tenía como objetivo describir lo que estaba pasando, sino insuflar pesimismo a la gente y decirle a la gente ya no hay opciones para el cambio político, así que no tiene sentido votarlo? Nosotros fuimos capaces de derrotar toda esa maniobra del pesimismo inducido y fuimos capaces de meter 5 millones de votos en las urnas y de ser la tercera fuerza a 300.000 votos de la segunda y de obtener un 21% del sufragio popular. Pero las elecciones del 20 de diciembre dibujaron un resultado de empate, un resultado intermedio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese empate histórico? Quienes querían que las elecciones del 20 de diciembre permitieran remodelar la fachada del edificio sin hacer cambios fundamentales, es decir, restaurar el orden viejo de los de arriba sin tener que tocar nada, no obtuvieron los resultados suficientes como para que eso fuera así. Si los hubieran obtenido, alguno de los dos partidos políticos tradicionales con Ciudadanos estarían ya gobernando y habrían dicho, bueno, vamos a hacer cambios cosméticos y aquí no ha pasado nada. Los de siempre no obtuvieron el resultado que necesitaban para restaurar la fachada, dejando intacto el edificio que estaba podrido. Pero al mismo tiempo nosotros, aunque tuvimos un resultado muy meritorio, aunque tuvimos un magnífico resultado, se nos quedó corta la campaña electoral y no tuvimos el resultado que hacía falta para conducir las transformaciones en solitario. ¿Qué produjo eso? Produjo un resultado de equilibrio. No
parecía que para ir hacia adelante necesitábamos compromisos, pero los de arriba no eran capaces de ir hacia atrás. Ya no tenía vuelta atrás el proceso de cambio abierto. Y ese proceso de cambio político abierto en España no es solo la discusión de la investidura. Ese proceso se ha abierto y va a tardar unos años. Tardará menos cuanto más inteligentes, voluntariosos, generosos y valientes seamos y tengamos más capacidad para construir un pueblo nuevo que reclame su soberanía y para construir voluntad popular que refunde nuestro país. Pero ese proceso de cambio va a estar abierto un tiempo y durante ese tiempo en el que hay equilibrio entre los que quieren que nada cambie y los que queremos que las cosas cambien al servicio de la gente que lo necesita, nos requiere equilibrios, nos requiere compromisos. Así que nosotros leímos ese resultado y dijimos que en un escenario en el que hacían falta compromisos y equilibrios, estábamos dispuestos a acordar y a sentarnos a acordar con fuerzas políticas con las que nos diferencian muchas cosas. Pero nosotros no nos podíamos permitir simplemente quedarnos sentados esperando a que las cosas cambiaran o a ver si dentro de 4 años las cosas eran mejores. A nosotros hubo 5 millones de personas que nos votaron, con 2 mandatos. 1, la política tiene que estar al servicio de la gente y tiene que dejar de ser un mandato, tiene que dejar de ser un deporte privado para los de arriba. Pero al mismo tiempo nos dijeron, hay cosas demasiado importantes con las que no se puede comerciar. Tenéis que ser una fuerza firme, que sea capaz de acordar, pero también que sea valerosa en la defensa de las ilusiones, de las expectativas, de los deseos y de las reivindicaciones de tanta gente que no quiere que se hagan modificaciones cosméticas, que exige transformaciones de calado. Ese para nosotros fue un mandato y con ese mandato dijimos que había condiciones, lo explicaban las compañeras y los compañeros, para que hubiera un gobierno de coalición y de cambio. Ahora bien, ese gobierno de coalición y de cambio para nosotros requería al menos 2 cosas. Una, el cambio político en España, que es una palabra que comenzamos a usar y que ahora usan todos los actores políticos. El cambio político en España no es solo sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, si a lo mejor hasta lo sacan los suyos. El cambio político en España es sacar a Mariano Rajoy y a las políticas de Mariano Rajoy de las instituciones. Quienes lo que están intentando es sacar a Mariano Rajoy para poner a alguien que haga unas políticas similares, lo que están intentando hacer es darle un barniz a un edificio que necesita transformaciones estructurales y por tanto están retrasando los cambios que necesitamos. Y retrasar los cambios no es un problema de debates de investidura. Retrasar los cambios es que pasemos un invierno más con españoles que pasan frío. Retrasar los cambios es que haya más gente que tenga miedo a que la despidan por 4 duros. Retrasar los cambios es que haya más españoles que tengan que ir a los aeropuertos a despedir a sus hijos que se van a trabajar fuera. Y esos cambios podrían no ser retrasados. Hay números, hay condiciones políticas, hay condiciones parlamentarias como para que haya un gobierno de coalición y de cambio en España. Pero hay que aceptar, como decía, en primer lugar, que hay que transformar las políticas injustas, crueles e ineficaces. Y en segundo lugar, que ese cambio solo se va a producir si se produce con garantías, si se produce con certezas. Habéis visto que ayer salió el Partido Socialista, después de nuestra rueda de prensa, a llamarnos mentirosos. El Partido Socialista salió a decir que era mentira que en el acuerdo que habían firmado con Ciudadanos se abaratara el despido. Y 1 hora después nosotros mentíamos tanto que tuvieron que correr a corregir el acuerdo y a decir que no, que se arrepentían. 1 hora después y por lo que dijimos. ¿Sabéis? Entendemos ahora por qué estamos diciendo que para que haya un gobierno de cambio tiene que ser con garantías, tiene que ser de coalición y tiene que ser con equilibrios para asegurar que las cosas no se tuercen. Si presentaron el acuerdo y 1 hora después tuvieron que correr a rectificar después de habernos llamado mentirosos. Cuando estamos diciendo que hacen falta garantías, estamos diciendo que después de que nuestra propuesta fuera presentada y Mariano Rajoy diera un paso atrás, le tocaba a Pedro Sánchez iniciar las negociaciones para intentar conformar un gobierno de cambio. Llamaron a nuestra puerta y dijimos, por supuesto que nos sentamos a hablar, pero nosotros no vamos a las negociaciones a que nos graben, nosotros no vamos a negociaciones a estar y a sonreír, estamos y sonreímos, pero nosotros vamos a las negociaciones a conseguir acuerdos mejores que hagan de España un país más justo y más democrático. Eso pasa por derogar la ley Mordaza y no por decir que se van a maquillar algunos aspectos como en este acuerdo que se ha presentado, para que protestar en España, para que movilizarse, para que estar comprometido no sea un delito. Eso pasa por modificar la LOMCE haciendo caso a nuestras asociaciones de padres y a nuestros maestros, por derogarla y no por maquillar algunos aspectos. Eso pasa por no hacer la tercera reforma laboral para que despedir sea aún más barato y pasemos de 20 días por año trabajado a 18 días en el primer año de los contratos temporales.
Eso pasa por subir el salario mínimo, no solo por justicia, sino también para que la gente pueda consumir más y por tanto haya más actividad económica y se contrate a más gente y por tanto recaudemos más y haya más recursos públicos para hacer políticas sociales, y no por la propuesta que el Partido Socialista y Ciudadanos nos ponían encima de la mesa, que decía: no vamos a subir el salario mínimo, se sube menos de lo que puede subir la inflación, que es no subirlo en realidad. No vamos a subir el salario mínimo, pero vamos a hacer una cosa diferente. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una subvención a los empresarios que contraten por salarios más bajos. Eso es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. No hay que premiar a quienes pagan salarios más bajos, hay que obligar a que se paguen salarios más altos para que la gente pueda consumir más y pueda reactivar la economía. A nosotros no nos convence, y algunos pueden llamarnos ilusos, esa teoría según la cual se puede mantener intacta la política económica del Partido Popular, la ley Montoro, el artículo 135, que lo firma el Partido Socialista pero que hace las delicias del Partido Popular, la política económica restrictiva, la política que favorece el despido y la precariedad, la política que favorece los salarios bajos, y al mismo tiempo decirnos: no, pero luego en política social sí que nos entendemos, vamos a hacer política social como la que vosotros decís. No hay dinero, señores, y no hay dinero porque en política no se puede contentar a todo el mundo. Si uno firma un acuerdo de política económica con el señor Garicano y que le va a encantar al Partido Popular, entonces luego no hay recursos para hacer política social, para sostener los salarios o para revertir los recortes. Como se tiene que elegir una cosa y otra, y las dos elecciones son legítimas, nosotros nuestra postura la hemos tenido siempre clara, y cuando conocimos un acuerdo que elegía en un sentido, dijimos: bueno, pues buena suerte, pero ese no es el acuerdo que permite poner las instituciones al servicio de la gente, revertir los recortes, blindar los derechos sociales, proteger la sanidad, proteger la educación, proteger la dependencia, proteger los salarios y permitir que haya una salida económica con crecimiento, redistribución y con inclusión de la mayoría de nuestra gente. Ese no es el tipo de acuerdo que hace falta, es un acuerdo que está firmado pensando en que el Partido Popular al final se abstenga. Y aquí quiero ser muy claro, en que el Partido Popular se abstenga ahora o en que el Partido Popular se abstenga después. ¿Qué significa esto? Intentar una investidura con diferentes apoyos, pero que luego, a la hora de la verdad, cuando haya que llegar al Parlamento y aprobar las leyes grandes y las leyes importantes, esas se aprueben junto con el Partido Popular. Nosotros estamos dispuestos a que haya un gobierno del cambio político, pero decimos claramente: para eso tiene que haber compromisos, para eso hay que aceptar que hay que ir a un gobierno de coalición en el que haya socios, no figurantes. A nosotros no nos ha votado 5 millones de personas para que aplaudamos a los partidos tradicionales. Nos han votado para que con nuestra fuerza y con nuestros compromisos las políticas sean diferentes. Hacen falta socios y no figurantes. Y por último, hacen falta garantías de que las cosas se hacen en un sentido diferente a como se han venido haciendo. A nosotros, de nuevo, los 5 millones de personas no nos han pedido con su mandato que maquillemos lo que no funciona. Nos han pedido que lo transformemos. Para transformarlo, nuestras puertas siguen abiertas. Para subir el salario mínimo, nuestras puertas siguen abiertas. Para hacer una reforma fiscal que haga que paguen los que más tienen y, por cierto, le meta mano a la SICAP, nuestras puertas siguen abiertas. Para blindar la sanidad pública, la dependencia y la educación, nuestras puertas siguen abiertas. Para hacer las políticas económicas del Partido Popular y luego aderezarlo con unas gotitas de limosna en política social, nuestras puertas no están abiertas. Eso no es el cambio político. Y, por tanto, hemos creído que teníamos que hacer un ejercicio de coherencia y un ejercicio de firmeza. Ese ejercicio no nos aboca a ninguna situación sin remedio. Ese ejercicio simplemente dice: queda tiempo, pero este acuerdo está hecho mirando al Partido Popular. Así que entendemos que depende de la abstención del Partido Popular. Es posible que esto no se produzca. Así que es posible que haya una investidura fallida y que el sábado de la semana que viene la investidura del señor Sánchez no haya salido. El lunes es posible que nos vuelvan a llamar o que nos vuelvan a preguntar, digo el lunes del siguiente sábado, es decir, de la siguiente semana, y nosotros volveremos a decir lo mismo, volveremos a decir: tenemos la mano tendida, puede haber un gobierno de coalición y de cambio político y nos volveremos a sentar con quien haga falta, pero nos volveremos a sentar no para hacer cualquier cosa, nos volveremos a sentar para defender la posibilidad de esos 11 millones de votos que pongan un gobierno al servicio de nuestro pueblo, que pongan un gobierno al servicio de la gente. Entendemos que ese es el mandato que recibimos en las urnas y entendemos que tenemos que ser firmes, que tenemos que ser coherentes, que tenemos que ser valientes y que tenemos que ser honestos. El Partido Socialista no ha sido honesto durante las negociaciones. El Partido Socialista estaba negociando con nosotros en una sala y en la sala de al lado estaba negociando lo contrario. Y nos decían: ¿es que queréis ponerle vetos a con quién podemos hablar? No. Cada uno es libre de hablar con todo el mundo. Ahora bien, uno no puede pretender pactar una cosa en una sala y pactar la contraria en la otra sala.
Lo puede hacer durante unos días, pero llega un momento en el que hay que levantar las cartas. Y cuando se levantan las cartas, resulta que no es compatible una cosa y la contraria. No es compatible ir hacia arriba e ir hacia abajo. No es compatible ir hacia adelante e ir hacia atrás. No es compatible pactar una cosa en una sala y la contraria en la sala de al lado. Eso ha durado un tiempo. Pero cuando se han levantado las cartas, nos hemos dado cuenta que había alguien que no ha estado siendo honesto con nosotros y, por cierto, creo que no ha estado siendo honesto tampoco con sus españoles. Creo que hay una buena parte de sus votantes a los que tampoco les gustará que hayan estado haciendo eso y que hayan intentado presentar como un acuerdo hacia un lado y hacia otro una cosa que era incompatible. Tocaba elegir. En política a veces hay que mojarse. Y cuando se ha tenido que mojar, el señor Sánchez se ha mojado con un acuerdo con Ciudadanos que está mirando al Partido Popular. Es legítimo, pero no es nuestra opción. Para una política de ese calado no va a contar, para una política en esa dirección no va a contar con nuestro apoyo. No saldrá la investidura, salvo que el Partido Popular se abstenga. Y cuando no salga, nosotros volveremos a decir lo mismo. Encantados, toda la disposición a conformar un gobierno de coalición y de cambio que garantice la redistribución de la riqueza, que enfrente la desigualdad, que enfrente la corrupción, que cierre las puertas giratorias, que haga que pague más quien más tiene y que proteja a los asalariados, a los pensionistas, a los pequeños empresarios y a los autónomos. Nuestras puertas seguirán abiertas, pero mientras tanto, por si acaso, mientras duren las maniobras de la presión y duren las maniobras del chantaje, es muy importante que multipliquemos estas conversaciones. Es muy importante que expliquemos lo que sucede. Es muy importante que expliquemos las razones por las que Podemos toma determinados compromisos y se mantiene firme y coherente en sus compromisos. Es muy importante que las discusiones del Parlamento se multipliquen en muchas discusiones, en muchos actos y en muchas conversaciones que expliquen claramente la razón por la que nosotros no hemos llegado de momento a un acuerdo ha sido porque se nos ha presentado un programa que en términos económicos y sociales es un programa continuista de las políticas que ha venido haciendo el Partido Popular. Que nadie se escude en cosas muy importantes, que nadie se escude en Cataluña, que nadie se escude en los equilibrios, que nadie se escude en la coalición. Ha sido por las políticas económicas, fiscales y laborales que nos llevan a una tercera reforma laboral y que nos llevan a unas políticas muy similares a las que con Mariano Rajoy de presidente han profundizado la brecha entre los más ricos y la mayoría de nuestro pueblo en España. Y nosotros eso entendemos que no es compatible con nosotros, que no está hecho pensando en nosotros y por tanto le vamos a dar un tiempo y vamos a decir: buena suerte con este proyecto, no es el nuestro. A partir de la semana siguiente a la investidura, que creemos que será fallida, podremos volver a hablar y nuestras puertas, como digo, seguirán abiertas y nuestra mano seguirá tendida para un gobierno de coalición y de cambio con garantías de que no se dice una cosa en los papeles y se hace la contraria. Y esas garantías se llaman equilibrios para que nuestra gente pueda ser corresponsable de una propuesta y asegurar que esa propuesta avanza. Dos cosas para cerrar. Por una parte, en un día hemos conocido un vaivén según el cual Pedro Sánchez decía que se derogaba la ley Mordaza y luego en el documento no se decía. Pedro Sánchez decía que se derogaba la LOMCE y no se decía. Decían que acababan con la reforma laboral del Partido Popular, pero el documento no lo dice y Ciudadanos ha salido a decir no, si esa no la derogamos y a nosotros no nos parece mal. Eso ha pasado en un solo día. Además de eso, ha sucedido que cuando le hemos dicho estáis abaratando el despido, y desde hace unos cuantos años sabemos que cuando uno abarata el despido no se contrata más, se despide más, nos salen a llamar mentirosos y una hora después rectifican. Eso ha pasado en un solo día, todo eso en un día. ¿Os imagináis cuando haya que ir a Bruselas a decirle a las autoridades europeas que nosotros necesitamos reducir nuestro déficit más lentamente porque lo que necesitamos son recursos para crecer? Cuando nosotros decimos que hacen falta garantías es precisamente por eso, porque si no se le da garantías hacen estas cosas y en un día corrigen 3 veces. Y primero somos mentirosos, luego tenemos razón, primero hay que derogar la LOMCE, luego no hay que derogarla, primero la ley Mordaza se va, luego la ley Mordaza se queda, en un solo día. Por eso estamos diciendo que para que haya cambio hacen falta garantías y para eso hace falta un gobierno de coalición que asegure que las políticas vuelven a estar al servicio del pueblo y no al servicio de una minoría. De eso hablamos cuando hablamos de garantías, que nadie tenga la arrogancia de decirnos que con 90 escaños se tiene que gobernar en solitario y que la cabra, si se le deja, no tira al monte. Claro que tira al monte, la única manera de que no lo haga es que haya garantías, por eso lo decimos. Creo que el día de ayer es un día que es una lección extraordinariamente importante de la que tomar nota y para contar a la gente por qué estamos diciendo que hacen falta compromisos claros, por escrito, y para un gobierno plural de coalición y de cambio, para que en España las cosas cambien. Porque si no, si a los de siempre les dejamos, por desgracia, y lo decimos con pesar, tienen la tendencia natural a hacer lo de siempre. Y en último lugar,
Y en último lugar, en esa línea precisamente que decía de ese empate que va a durar un tiempo, los resultados de las últimas elecciones nos dibujaron un marco que se va a ir desarrollando lentamente. Hay sitios donde ya todo ha cambiado. Las grandes ciudades, incluso geográficamente se puede ver. Es Madrid, son los archipiélagos, es el Cantábrico y es el Mediterráneo. Y hay sitios donde el cambio todavía va un poco más lento. Se abre camino, pero se abre camino un poco más lento. Y habrá que empujarlo más y habrá que redoblar. Durante todo ese tiempo es fundamental que vayamos haciendo ese trabajo que las campañas electorales del pasado año no nos dejaron. Hemos dicho muchas veces que nosotros decidimos construir una máquina de guerra electoral porque había que correr y había que correr mucho para ir a las elecciones. Éramos conscientes de que nos estábamos dejando tareas sin hacer. Las tareas de formación política, intelectual y cultural, las tareas de echar raíces en el territorio, las tareas de perfeccionar nuestros mecanismos organizativos, las tareas de tender la mano a la gente que falta, que nos ve con simpatía pero que todavía no ha venido, las tareas de perfeccionar nuestras propuestas, de hacernos más permeables y más cercanos a la sociedad civil que nos rodea, de atraer a los mejores, a los más capaces, a la gente más preparada, a la gente que más sabe de los temas en los que viene trabajando, en los temas en los que trabaja porque sea su empleo o porque es su compromiso militante. Todas esas tareas las hemos venido dejando un poco más atrás porque teníamos que construir una herramienta que nos permitiera hacer bien las disputas electorales. Las hemos hecho bien. Gracias a eso los de arriba no han podido cerrar esta oportunidad histórica. Sigue abierta y ya nadie, ni el más conservador, cree que España pueda volver a ser lo que era hace 3 años. La estamos cambiando y estamos cambiando nuestro país, pero por el camino hay que fortalecer la organización popular, hay que construir movimiento popular, hay que construir pueblo y hay que fortalecer las herramientas que nos van a permitir que cuando vengan tiempos más duros, que cuando alguien nos intente presionar, que cuando alguien nos intente colocar en una situación de tenaza, que cuando alguien nos intente poner contra la espada y la pared, detrás haya muchísima gente que nos recuerde a quién nos debemos nosotros. Lo han dicho bien los compañeros, pero no sabéis qué inyección de moral, de fuerza y de ilusión es encontrarnos con los compañeros y que cuando volvemos a los lugares en los que pasamos tantas horas y trabajamos tanto, sepamos por qué somos diferentes y a quién nos debemos. Y es con ese espíritu y es con esa convicción que nosotros seguimos trabajando en las instituciones y fuera de ellas, con la máxima responsabilidad y eficacia en las instituciones, pero con la máxima lealtad a nuestro pueblo, también fuera de ellas, para conseguir que haya un gobierno al servicio de nuestros intereses, para conseguir que esta oportunidad histórica no se cierra en falso, no nos dan gato por liebre, no se cierra con una operación cosmética, sino que precipita en un gobierno al servicio de los intereses y de las necesidades de la mayoría de los españoles. Muchas gracias, compañeros. Me lo he apuntado para ser breve. Gracias por venir desde Corea y os contesto la pregunta, que es casi una pregunta como de tesis doctoral. ¿Por qué la gente se ha comenzado a movilizar y las cosas han cambiado? Pues yo diría que ha hecho falta, en primer lugar, que se pierda la confianza en los de arriba, en los que mandan, porque se hayan mostrado egoístas, incapaces, torpes y corruptos, y por tanto que la gente haya perdido cualquier esperanza en que confiando en los de siempre las cosas van a ir mejor y que haya identificado que ellos ya no contribuyen al desarrollo de nuestro país, sino que lo obstaculizan. Y en segundo lugar, que acto seguido ganemos confianza en las posibilidades que representa la gente normal. Y ahí, mucho más importante que las discusiones bizantinas sobre los programas, los nombres, las etiquetas, las medidas concretas o las tradiciones de las que venimos, ha sido compartir mitos, ilusiones, confianzas, un horizonte de esperanza y liderazgos. Sin un amigo nuestro con coleta que decidió empezar a dar pasos prácticamente solo, pues hoy no existiría Podemos. Y lo decimos mucha gente que venimos de culturas políticas tradicionalmente más refractarias a los liderazgos. Pero los liderazgos también son esperanzas compartidas. Ha hecho falta perder la esperanza en los de arriba y ganar la esperanza en nosotros y en nuestra gente. Con respecto a los mayores, por una parte, hay un intento indisimulado de enfrentar a generaciones. Y eso se ha transmitido también fuera de España, que el voto del cambio es un voto joven. Y ha habido quien ha intentado apelar al voto del miedo para ver si con los votos de los mayores, diciéndoles que si había cambio iban a perder su pensión, se conseguía conservar lo de siempre. Y ahí hemos mantenido siempre la misma discusión. Hoy en un momento dado hubo pensiones públicas
porque se pelearon, porque se conquistaron y porque fueron una recompensa, no una recompensa, un derecho ganado por tantos años de esfuerzo. Esas pensiones solo se mantienen si hoy hay salarios dignos para los trabajadores que están trabajando hoy, así que no podemos permitir que separen ni en el voto, ni en las esperanzas, ni en las creencias a los abuelos de los nietos. Habrá condiciones dignas para los abuelos si hay condiciones dignas de trabajo para los nietos que con sus salarios sostengan pensiones dignas. Y con respecto a las residencias, me comentan compañeros de la Asamblea de Madrid que se está defendiendo una plataforma de familiares y de trabajadores de las residencias de la Comunidad de Madrid para reivindicar que se cumplan los acuerdos y que no estén hechas un desastre y que no se compita a ver quién ofrece el servicio más barato, porque esos servicios a veces dejan sin cubrir prestaciones que estaban firmadas. Y me comentan también, y es solo un detalle, pero es un detalle que nos hace de nuevo estar orgullosos de nuestra gente, que el otro día los familiares de mayores que están en residencias fueron a la Asamblea de Madrid a estar presentes durante una discusión que les tocaba, que les era cercana. El Partido Popular de Cifuentes, de nuevo apoyado por Ciudadanos, expulsó a los familiares de los mayores en residencias del Pleno de la Asamblea de Madrid y nuestros diputados dijeron que si se iban, que también abandonaban el Pleno. Si no hubiera faltado un escaño que faltó para que no hubiera gobierno del Partido Popular en la Asamblea de Madrid gracias a Ciudadanos, sino que hubiera podido haber gobierno de cambio, hoy tendríamos un gobierno que en vez de estarse preocupando de ocultar las vergüenzas de las tramas mafiosas, se estuviera preocupando de restablecer condiciones dignas en nuestras residencias. Pero eso no es excusa para no seguir trabajando y fiscalizando para hacer que esa vergüenza sea una vergüenza pública y que tengan que tomar cartas en el asunto. Dos cosas más. Una, hemos hecho muchas cosas en estos 2 años, pero yo creo que hoy somos una organización mucho más madura. Ha habido quien se creía, ha habido quien ha basado toda su estrategia negociadora para lograr la investidura en una hipótesis. Una hipótesis que nosotros desde el principio le dijimos que no iba a salir, pero aún así se empeñaron, que era: Podemos ofrecerle cualquier cosa y Podemos al final tendrá que firmar un cheque en blanco porque no se va a atrever. Y nosotros dijimos: bueno, en realidad cada cosa que hemos hecho ha sido atreviéndonos a cosas. Acordaos cuando lanzamos que había que llenar la Puerta del Sol. Ahora es verdad que hay que construir organización, pero menos organización había entonces. Y no sabíamos cuánta gente iba a venir. Bajamos a la calle ese día sin saber si íbamos a ser 1000 o 100.000. Y nosotros hemos nacido siempre asumiendo retos. Creo que ha habido quien nos ha intentado poner en la tesitura de tener que firmar un cheque en blanco, y quiero insistir en esto: ser rehén después cada semana en el Parlamento de las barbaridades que se hicieran. Tú firmas un cheque en blanco, se conforma un gobierno que no es un gobierno al servicio de la gente, sino un gobierno al servicio de los privilegiados, pero cada miércoles o cada jueves te llega al Congreso de los Diputados y te dice: ¿me lo apoyas o no? Y estarte siempre sometiendo a un chantaje permanente. Y nosotros dijimos dispuestos a firmar para un gobierno de coalición y de cambio, pero nosotros no hemos nacido para darle cheques en blanco a los de siempre. Para eso ya existen otras formaciones políticas. Creo que si podemos aguantar el tirón y salir reforzados de esta y salir con más fuerza para que haya gobierno de cambio y no haga falta que se repitan elecciones, que es algo que no deseamos en absoluto, si podemos salir reforzados es porque tenemos también una organización más madura. Y al respecto, 2 cosas con las que cierro. Una, las tareas organizativas no son solo tareas de discutir hacia adentro. Los círculos tendrán menos fuerza si se convierten permanentemente en asambleas que duran mucho tiempo para discutir de cosas exclusivamente internas. Hay que revitalizar la discusión política. Hay que obligarnos a discutir de política. Hay que obligarse a sacar un huequecito para leer, para escribir lo que pensamos y compartirlo con los compañeros, para hacer también jornadas de formación de los círculos, aunque sea de cuestiones que no atañen necesariamente al barrio, pero que atañen a cuestiones de la política española. Hay que obligarse a hacer todo un trabajo de formación, porque habremos hecho bien nuestros trabajos organizativos no si hemos discutido más o si nos hemos peleado más por minucias, sino si dentro de 1 año o de 5 meses, cuando volvamos a este barrio, en este barrio hay 20, hay 30 dirigentes y hay 30 portavoces. Y eso se hace con el estudio, con la formación y con la discusión política. Y al respecto, al compañero que pedía autorización para la movilización, es al revés, compañeros. Somos nosotros los que venimos aquí a pedir autorización para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Había un líder popular argentino que dijo una vez: las transformaciones se tienen que hacer con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Muchas gracias.
Eso no se hace volviendo a abaratar el despido, que ya hemos comprobado en repetidas ocasiones que eso lo único que provoca es que se despida más. Eso no se hace no enfrentando, sino dejando intacto el copago sanitario. Eso no se hace no tocando el artículo 135, que es una humillación para la soberanía popular de nuestro país y que impide una política económica progresista. Eso no se hace, en fin, haciendo una política de salarios que, en lugar de subir el salario mínimo, lo que hace es premiar a quienes paguen peores salarios y, por tanto, subvencionar la precariedad.